Desde siempre había imaginado vivir en una casa apacible y acogedora, alejada del ajetreo urbano. Al aceptar la propuesta de Marten de trasladarnos a las afueras, no dudé ni un segundo. Hallamos la vivienda ideal con vistas al parque, y parezca que la existencia, por fin, había logrado esa armona anhelada desde hace mucho tiempo. Amplia, llena de luz, y con ventanales enormes, la nueva casa daba la sensación de que todo irá bien a partir de ahora. Podremos dedicarnos tiempo mutuamente, y quizás lograremos reencontrar esa conexión que se había desvanecido recientemente. Al principio, al mudarnos a la nueva casa, experimentamos mucha felicidad, aunque también percibimos una sensación extra de ausencia. Marn se encontraba concentrado en sus labores habituales, sin que la mudanza alterara significativamente su rutina diaria. Parta al amanecer y volva al anochecer, quedándome sola rodeada de cajas y el aroma de la pintura recién aplicada. Sin embargo, durante ese periodo, hallaba consuelo en la soledad, aprovechando el tiempo para adaptarme al entorno desconocido y organizarlo todo. Vector, el hombre que reside al otro lado de la calle, fue uno de los primeros vecinos que tuvimos. De estatura elevada, con el pelo algo plateado y una sonrisa suave y permanente en los labios. Desde el principio, me atrajo su libertad y su aire desenfadado. Había algo en él que capturó mi interés de inmediato. Nuestro encuentro fue fortuito mientras trataba de transportar unas cajas a casa. Se aproxima hacia M y me brinda su asistencia. Vector, con curiosidad, indaga si era recién llegada a la zona, dejando entrever sus orgenes sureos a través de su leve acento. Exacto. Ayer fue aquel día en que nos cambiamos de casa. Contes con una sonrisa, algo inmoda por su gentileza. Fue como nuestra amistad dio sus primeros pasos. Vector, quien resulta ser arquitecto, suele desempeñar su labor principalmente en su hogar. Siempre mostraba amabilidad y disposición para colaborar. Ese da. Marten llegó tarde al trabajo y me di cuenta de que la llave del fregadero de la cocina estaba averiada. Tras varios intentos infructuosos de solucionarlo por mi cuenta, decidí contactar a Vector sin dudarlo. Pasados unos minutos se presenta en mi puerta con un set de herramientas y su característica sonrisa tranquila. Se trata de algo sin importancia. Mientras inspeccionaba la llave, afirmó que la reparara con prontitud. Observaba con asombro lo fluido que era en todo tipo de circunstancias. Mientras Marne se sumerga constantemente en sus labores y se sienta agobiado por el estrés, Vector mostraba una actitud relajada, como si no le afectaran las dificultades de la vida. Después de que el intoxicado con cannabis quedara reparado, le expresé mi agradecimiento. Mención lo ocupado que siempre es Martin y la incertidumbre de no saber cuándo podremos haber resuelto el problema sin la ayuda recibida. Vector se ofrece amablemente así a estar disponible para cualquier necesidad futura, mientras me sonrea de manera significativa. Desde ese momento, nuestras conversaciones se hicieron frecuentes. Al inicio, nuestras charlas eran cortas. Hablábamos de temas como la vida, el clima o el hogar. Con el paso de los días, me percaté de que cada vez disfrutaba más de estar junto a él. Nuestros diálogos se extendan cada vez más y su compa resultaba cada vez más cercana y agradable. Con Vector me senta liviana, como si de repente todo a mi alrededor adquiriera un brillo y una simplicidad renovados. Claro, pensé que era solo una relación de amistad. Marden se dedicaba mucho a sus labores, y yo simplemente necesitaba a alguien con quien conversar. Vector siempre estaba disponible para charlar sobre cualquier tema. Sin embargo, la mirada penetrante y los movimientos delicados de esa persona empezaban a generarme una creciente incomodidad. Tras los primeros días de haber conocido a Vector,
Gradualmente me fui adaptando a nuestra nueva dinámica diaria. Marten, como de costumbre, se sumerga en sus labores y nuestras noches adquieran una calma y rutina crecientes. La chispa que sola existir entre nosotros se había apagado, aunque trataba de convencerme de que era una fase típica en el matrimonio. Los dos ramos personas adultas y este tipo de etapas suelen presentarse en todas las relaciones. No obstante, la existencia empieza a colmarse de una novedad. Vector empieza a hacer acto de presencia con mayor asiduidad, en ocasiones con un propósito específico y otras veces solo para entablar conversaciones. De vez en cuando, se detiene en una taza de café para compartir conmigo sus proyectos e ideas recientes. Me parezca totalmente normal y no le prestaba mucha atención. Mi labor como diseadora de interiores siempre me ha fascinado. Sin embargo, a veces siento la falta de compañeros con quienes compartir y debatir nuevas ideas o los obstáculos que surgen en los proyectos. Vector, quien es arquitecto, me propuso que de vez en cuando conversemos sobre nuestros asuntos laborales. Al principio se trataba de charlas informales acerca de las tendencias MS recientes en el ámbito del diseño y la arquitectura, pero con el paso del tiempo evolucionaron hacia debates MS profundos sobre potenciales colaboraciones en proyectos. ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de colaborar laboralmente con tu pareja? Un día, mientras estábamos en mi sala, me hizo una pregunta mientras le enseñaba algunas de mis propuestas de decoración para la casa. En ocasiones lo imagino, pero pocas veces me cruzo con alguien con quien pueda verdaderamente desarrollar algo fascinante. Contest con una sonrisa. Por lo general, mis proyectos se centran más en los clientes que en mis propias visiones. ¿Qué hay de ti? ¿Te inclinas por laborar en solitario también? Una suave sonrisa reflexiva se dibuja en el rostro de Vector. Sí, en los últimos tiempos he comenzado a percibir que la experiencia de trabajar en solitario puede resultar bastante solitaria. Será enriquecedor colaborar contigo a partir de tus propuestas. Podemos desarrollar algo genuino que trascienda los trabajos habituales. Lo que dijo resona en lo más hondo de mi ser. Empeca considerar cada vez con más frecuencia la posibilidad de colaborar con Vector. La visión que me cautivaba surgí y comencé a contemplarlo con renovado asombro. Las charlas que al principio eran exclusivamente laborales empezaron a volverse íntimas, con ciertos gestos coquetos que trataba de no tomar en cuenta. Vector se acerca a mí un día con una propuesta innovadora para un nuevo proyecto. Estuvimos en mi lugar de trabajo durante un buen rato, debatiendo aspectos, creando esbozos y riendo acerca de nimiedades. En cierto momento, me percaté de que tenerlo a mi lado era algo que ansiaba y ya formaba parte de mi dada. Mantenerme a su lado resultaba sencillo. Era una fuente constante de inspiración. A pesar de que en ocasiones mis pensamientos divagaban hacia un lugar incierto, me repeta que solo ramos amigos, nada más. No obstante, todo dio un giro el día en que Martin se demoró considerablemente en el trabajo y Vector regresa a mi hogar para conversar sobre algo en aspecto del proyecto. Mientras nos encontrábamos en la cocina, bromeábamos acerca de lo extravagantes que pueden ser los diseños de interiores de ciertos clientes. Sin embargo, notamos algo especial en su mirada ese día, algo MS profundo, MS intenso. Experiment la creación de un vínculo entre nosotros que resultaba imposible de pasar por alto. Al sentir el roce involuntario de su mano, experiment un escalofro que me estremecí, como si una corriente eléctrica me recorriera. La interacción fue corta, pero generó en mí una sensación de tensión inusual. Por un instante, mi corazón dejó de latir y un pensamiento fugaz pasó por mi cabeza.
Qui sucedi recientemente? De inmediato apart la vista y trat de enfocarme de nuevo en la peletica. Pero a partir de entonces, nuestras interacciones y dilogos perdieron su esencia. Cada vez que me topaba con Vector, notaba que ocupaba más espacio en mis pensamientos de lo que hubiera querido reconocer. Intentaba persuadirme de que todo era producto de mi mente, simplemente una amistad que estaba magnificando en mi mente. Sin embargo, con el paso de cada jornada, la situación se tornaba més complicada. Vector se encontraba muy próximo, muy pendiente, y aunque Anne no lo reconozca por completo, algo en mi interior ya había experimentado un cambio. Después de algunas semanas desde que Vector y yo iniciamos la colaboración en el proyecto, nuestras reuniones se habían convertido en una rutina casi constante. Trataba de restarle importancia a la tensión que se generaba entre nosotros, persuadiéndome de que eran simplemente instantes vinculados con la labor. Martin, como de costumbre, se encontraba totalmente concentrado en sus labores y regresaba a casa muy tarde para percatarse de cualquier modificación en mi actitud. Martin optó por preparar una cena para nuestros amigos una noche. Se trataba de una ocasión poco común, en la que logramos alejarnos de las inquietudes diarias y disfrutar de momentos juntos. Decidí invitar a varios amigos que compartimos, y me sorprendí gratamente ver a Vector entre los invitados. Consideré conveniente que Vector tuviera la oportunidad de conocer a nuestras amistades. Martin me dio detalles cuando le lanzó una mirada de asombro al observar el registro de personas invitadas. Al final se trata de un compañero en el proyecto, y Adams vive cerca de nosotros. Será conveniente profundizar en nuestro entendimiento de él. Aunque di mi aprobación, en mi interior experimento una sensación extra de intranquilidad. La presencia de Vector junto a Martin y nuestro grupo de amigos resulta ser una sorpresa inesperada. La idea de que enfrentara un desafío a mi capacidad de controlarme persista en mi mente. La llegada de la noche fue repentina. Martin asumió la responsabilidad de la planificación y la preparación de los alimentos, mientras que yo me dedico a adornar la mesa y a generar una atmósfera acogedora. Cuando los invitados empezaron a llegar, la presencia de Vector aceleró los latidos de mi corazón. Al verlo, su saludo y su sonrisa característica me hicieron sentir algo inquieta. Comen sobre lo agradable de la noche. Estoy contento de encontrarme en este lugar. Contest con alegra por tu presencia, tratando de conservar la tranquilidad. A lo largo de la noche, Vector demostró su habitual corteza y amabilidad. Interactuaba sin dificultad con nuestros amigos, haca chistes con Martin y sostena charlas como si fuera un conocido de toda la vida. Cada vez que sus ojos se posaban en M, experimentaba la tensión que intentaba evitar, la cual se manifestaba entre nosotros. Martin me observaba con asombro mientras me concentraba por completo en mi charla con Vector. Intentaba ocultar mi inquietud, pero llegó a un momento en el que me percaté de que le estaba dedicando demasiado tiempo. Vector y yo compartamos conversaciones sobre diversos temas, desde la labor hasta nuestras aficiones, y daba la impresión de que tenemos un conocimiento mutuo, profundo de lo habitual entre compañeros. Durante la noche, Martin hizo una invitación para que todos se acomodaran alrededor de la mesa. Tomamos asiento frente a frente, y la situación se desarrolló de manera habitual. Carcajadas, charlas, vino. En mi interior todo estaba en ebullición. Tenía la sensación de que Martin perciba mi actitud, aunque procuraba ocultar mis emociones reales. Mientras tanto, Vector se mantenía sereno como de costumbre, como si no le importara en absoluto la situación. Al finalizar la cena y con los invitados despidiéndose, me dirigí con Vector hacia la entrada. Nos observamos fugazmente. Durante esos instantes cortos pareca que había un sinfín de pensamientos no expresados entre nosotros. Expreso su agradecimiento por la velada en voz suave,
Sosteniendo mi mirada un poco més, le express mi gratitud a Martin por su invitación con una sonrisa, procurando mantener un ambiente ameno. Con una breve respuesta, express su satisfacción por haber asistido y se retir, dejándome con una sensación de opresión. Después de que la puerta se cerrara detrás de él, regresa a la sala, donde Martin estaba ordenando la mesa. Mostraba un semblante serio con su mirada. De repente, mención que has estado mucho tiempo con Vector, sin siquiera mirarte. Esas palabras me afectaron profundamente. Permanec estico, percibiéndose emo la tensión en mi interior, llegaba a su punto més alto. Inquir con dudas y senta envidia, tratando de que mi tono sonara travieso, aunque en mi interior me encontraba muy nervioso. Al alzar la vista, Marne me observa con asombro. Contest negativamente, aunque su tono denotaba cierta incertidumbre. Siempre estás junto a él. Cree que solo era una relación laboral, pero parece que se han acercado mucho. Permanec inmóvil, sin tener idea de qué contestar. Un sentimiento de culpabilidad invade mi ser. Las palabras de Marn rozaban la verdad que trataba de mantener en secreto. Le dije de inmediato a Marn que era solo cuestión laboral, acercándome a él, con la intención de tranquilizarlo. Solo nos referimos a los proyectos, sin mencionar nada adicional, aunque asinti, su expresión facial reflejaba desconfianza. Tena la certeza de que este diálogo no había concluido. Después de mucho tiempo, noto un cambio real en la relación entre Vector y yo. Después de algunos días desde aquella cena desafortunada, la ATM esfera en el hogar segua cargada de tensión. Martin se mostraba cada vez más discreto, y su observación detallada de mi conducta se hizo anemes aguda. Puedo percibirlo en cada mirada, en cada movimiento, a pesar de mi esfuerzo por no hacer referencia a Vector. Las charlas entre nosotros se volvan niemes cortas, y los escasos instantes que compartamos en casa estaban llenos de tensión. En mi interior, una sensación de preocupación iba en aumento. Era consciente de que nuestra conexión se debilitaba y sabía que la responsabilidad recae en M. Esa mañana, mientras Martin se encontraba en su jornada laboral, me llega un mensaje de Vector. Tena una extensión breve y poco com. ¿Será posible que Julia viniera? Me encuentro mal. El SM bolo del asterisco. Enseguida mi corazón empieza a palpitar con mayor rapidez. Una combinación de inquietud y ansiedad se apoder de mí. Algo no marchaba bien. As que opt por no perder tiempo. Rápidamente me coloco una chaqueta y me encamino hacia su hogar, ubicado justo al frente. Mientras recorra el trayecto, mis pensamientos me acosaban. ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era la razón de haberme enviado un mensaje em? Trato de eliminar cualquier duda de mi cabeza y enfocarme en un único objetivo. Brindar asistencia a un compañero. La puerta de Vector se encontraba ligeramente abierta. Al ingresar a la vivienda, fui rodeado de un profundo silencio, únicamente interrumpido por el suave murmullo del ventilador. Vector se encontraba recostado en el sillón. Mostraba signos de fragilidad. Con el rostro sin color y la mirada perdida, me apresuro hacia él. «Vector, ¿qué te sucede?» Me acerca a él. Me sena a su lado y tomo su mano. «Luces muy mal. ¿Será conveniente consultar a un profesional de la salud?» Al abrir los ojos, me regala una sonrisa fatigada, asegurando que no requiere asistencia médica. Ayer simplemente me expuse demasiado al sol. En este momento me encuentro indispuesto. Agradecemos tu presencia. Coloco mi mano en su frente para verificar si tiene fiebre. En ese instante, me di cuenta de que sus ojos se posaron en mi cara, examinando minuciosamente cada aspecto. No se trataba únicamente de un simple vistazo. Había algo adicional. Hace tiempo que venía experimentando esa sensación
aunque me resista a aceptarla. «Presentas fiebre». Traté de expresarme con serenidad, aunque sentí una perturbación interna. Al ponerme de pie con la intención de buscar agua, fui detenido por su mano que me sujetó delicadamente la mueca. Permanecí sin moverme, experimentando un estremecimiento que me recorra. En ese instante, al cruzar nuestras miradas, me di cuenta de que no existan barreras entre nosotros. Ve Vector susurra el nombre de Julia. La voz de ella era dulce y rebosaba de las emociones que los dos habíamos mantenido escondidas por mucho tiempo. Antes de lograr comprender la situación, se acerca a M y me dio un beso suave pero firme. Apenas unos segundos transcurrieron, pero para M se extendí como si fuera interminable. No lo aleg. No logra hacerlo. Los labios emanaban calor y su suave caricia estaba impregnada de la emoción que habíamos estado conteniendo. De repente, me aleg, tomando conciencia de lo ocurrido recientemente. Mi corazón palpitaba con intensidad, al punto de que apenas lograba escuchar mis propios pensamientos. Al incorporarme, retroced, observando cómo Vector permanece acostado sin hacer adem de detenerme. No deberá haberlo hecho. No deberíamos haberlo hecho. Empecé a tartamudear, intentando hallar las palabras, pero me resultaba imposible. No hubo respuesta de su parte. Me observo con una ternura que solo serva para confundirme en Messieurs Express, mi necesidad de partir mientras trataba de recobrar el dominio sobre mis emociones. Dejé su hogar velozmente, notándose cómo la ansiedad aumentaba en mi interior. La hemisfera exterior me resulta excesivamente pesada. Me resultaba difícil respirar debido a la avalancha de pensamientos y sentimientos que me abrumaban. ¿Cómo fue posible que eso ocurriera? ¿Cuál es la acción que estoy realizando? He sido desleal con Martin. He defraudado mis convicciones más profundas. Sin embargo, lo más difícil era que no lograba sacar de su mente aquel beso. A pesar de que me alejaba de la residencia de Vector y trataba de tranquilizarme, recordaba claramente la sensación de sus besos en mis labios. Me percaté de que no fue algo fortuito. Se había estado preparando durante un tiempo, aunque había rechazado reconocerlo. Al volver a mi hogar, la tranquilidad me resultaba inhallable. Al mirarme en el espejo, perciba una imagen desconocida, mientras la culpa me oprima sin motivo aparente. Martin tenía que regresar en poco tiempo, y se sienta inseguro sobre cómo será su encuentro después de lo sucedido. Durante toda la jornada, me esforcé por convencerme de que no se repetirá, que me dejé llevar por los sentimientos en ese momento, y que era hora de poner fin a todo esto. Sin embargo, en mi interior, tenía la certeza de que no será una tarea sencilla. Tras ese beso, me sume en una ansiedad permanente. Trataba de alejar de mis pensamientos lo ocurrido, como si fuera un fallo reparable con facilidad. Pero a medida que transcurran los días, me percataba de que la situación se tornaba incontrolable. Opté por distanciarme de Vector, poner fin a nuestra interacción para resguardar mi matrimonio y mi bienestar. Sin embargo, el destino tenía otros designios. Durante los días que siguieron, no le presté atención a sus mensajes. Martin, como era su rutina, sala temprano hacia su trabajo. Sin embargo, al quedarme sola en casa, el silencio se haca insoportable. El silencio me haca revivir cada instante compartido con Vector, y Gemó había traspasado un límite que me resista a admitir. Sin embargo, permanezca decidido, sin contestar sus llamadas, ni permitirle entrar si perciba que se acercaba a la casa. Claro que Martin perciba mi nerviosismo, pero optaba por no indagar. Mostraba una gran dedicación a sus labores
y crea firmemente en que los inconvenientes se solucionarán por sí mismos con el paso del tiempo. No obstante, surga una división entre nosotros. Nuestros diálogos se habían tornado poco profundos, cortos, como si los dos evitáramos abordar algún asunto relevante. Experimentaba cómo mi corazón se distanciaba de él, lo cual me causaba un profundo dolor emocional. Marn propuso pasar el fin de semana en medio de la naturaleza, con la idea de que será una excelente ocasión para fortalecer nuestra conexión. Decidimos visitar la residencia campestre de sus padres, ubicada entre reboles y con un lago, con el propósito de evadirnos de la rutina por un tiempo. Esa situación se supone que nos ayudará, sin embargo. La tensión que ya estaba presente en nuestra relación no nos permita sentirnos tranquilos. Al principio, todo marchaba de manera favorable. Tomamos asiento a la orilla del lago. Contemplamos el ocaso y Maren se anima a compartir un chascarrillo que, en circunstancias distintas, habrá sacado carcajadas de ambos. Sin embargo, en ese momento, solo pude esbozar una leve sonrisa, al percatarme de que me resultaba imposible enfocarme ni encontrar tranquilidad estando junto a él. No podía dejar de pensar en Vector. Mi mente siempre regresaba a él. Marn rompí el silencio al comentar sobre tu reciente comportamiento inusual. Mi reacción fue de sorpresa, como si no hubiera previsto que abordara el asunto de forma tan franca. ¿Podrás explicarte mejor? Consulté con serenidad, a pesar de experimentar una sensación de tensión en mi interior. Te encuentras muy absorta en tus pensamientos. ¿Sucede algo? ¿Estás enfrentando dificultades laborales? La suavidad de su voz daba la impresión de que no tenía claro lo que estaba sucediendo. Era incapaz de revelarle la realidad. Era complicado admitir la incomodidad que sentía en su presencia, ya que cada vez que hablaba o me miraba, me haga recordar la traición que comet. En vez de eso, opté por cambiar el rumbo de la conversación. Marten, todo marcha correctamente. Me siento fatigada en este momento. Quiz. Además de laborar arduamente, rara vez coincidimos. Imagino que todo se ha ido sumando. Necesito un poco de tiempo solamente. Aunque no emití sonido, percibí que no estaba convencido con esa justificación. Nuestro pasado se convierte en algo delicado y expuesto después de un tiempo. Aunque no pueda expresarlo abiertamente, era consciente de que la separación entre nosotros se ampliaba con el transcurso de los días. El fin de semana pasado no nos brindó la intimidad que anhelaba. Al regresar a casa, seguimos siendo desconocidos el uno para el otro, tal como al partir. Marn retomó sus actividades habituales, dejándome a solas con mis reflexiones. El remordimiento me devoraba y, a la vez, ansiaba cada vez más reencontrarme con Vector. Aunque trate de alejarme, Vector persista en su empeño. Continuaba recibiendo sus mensajes, breves y educados, como si tuviera conciencia de que lo estaba evitando, pero sin intentar presionar de ninguna manera. Una noche, mientras Marten se encontraba una vez en mes elaborando hasta altas horas de la noche, recibí uno de esos mensajes. Saludos, Julia. Tenemos que tener una conversación. Aprecio tu elección si deseas finalizar todo. Sin embargo, considero que será conveniente conversar al respecto. El nombre de Vector, el SM bolo del asterisco. Aquellas breves expresiones aceleraron las pulsaciones de mi corazón. A pesar de ser consciente de que deba continuar sin prestarle atención, no fui capaz de hacerlo. Tenga la certeza de que entre nosotros exista algo MS profundo, que un simple roce de labios fortuito. La conexión entre ellos era tan fuerte que resultaba imposible de romper, a pesar de todos sus esfuerzos. Observé la pantalla de mi celular por un largo rato antes de armarme de coraje para contestar. El nombre de Vector.
Me resulta confuso lo que está ocurriendo entre nosotros. Lo sucedido no deberá haber pasado. Necesito un poco de espacio. Utiliza el embolo del asterisco. A pesar de todo, en lo más profundo de mi ser, tenga la certeza de que el transcurso del tiempo no tendrá ningún efecto. Los sentimientos que experimentaba hacia Vector no se limitaban a una simple atracción temporal. Se gestaba en mi interior un sentimiento poderoso, como una tormenta a punto de desencadenarse en cualquier instante. Fue en ese momento cuando logro comprender. La batalla no había llegado a su fin. Después de nuestra agitada excursión al campo, Martin partía hacia una conferencia laboral que duró una semana. Al escucharlo, experimenté una combinación de tranquilidad y nerviosismo. Por un lado, me senta contenta de disfrutar de un tiempo sin la tensión constante y la culpa hacia mi esposo. Pero, por otro lado, era consciente de que al no estar él, ya no tendrá pretextos para contener mis anhelos y emociones hacia Vector. Al día siguiente, mientras Marn se diriga hacia su destino, experimento una sensación de vaco inusual. El hogar pareca més callado y glido. Traté de enfocarme en mis tareas, pero mi mente no dejaba de obsesionarse con Vector. Una mezcla extra de temor y anhelo dominaba sobre todas las emociones. Esa noche misma me llegó un mensaje de Vector. ¿Será posible encontrarnos, Julia? Aprecio tu necesidad de mantener cierta distancia. Sin embargo, es importante para M entablar una conversación contigo. Un asterisco. Permanezco observando la pantalla del envío por un extenso periodo antes de contestar. Mientras redactaba una respuesta breve, mis manos no dejaban de temblar. Maana en la maana, por favor, ven. Un asterisco. Casi no pude conciliar el sueño esa noche. En la cama, me retorca entre pensamientos opuestos que me atormentaban. Era consciente de que cruzarme con Vector era un error, pero era un error al que no podía resistirme. Después de todo lo que ha sucedido entre nosotros, será una estima detenernos en este punto y dejarlo todo a Teres. Al levantarme, traté de ocuparme con las labores domésticas para distraerme. Sin embargo, a medida que transcurra el tiempo, mo creca la ansiedad en mi interior, lo que me impeda enfocarme en cualquier otra cosa. Al hor que tocaban a la puerta, mi corazón pareca detenerse. Al abrir la puerta, me encontré con Vector. Sereno, aunque en sus ojos se puedan ver las mismas emociones que en los mos. Permanecimos en silencio, observándonos mutuamente por unos instantes antes de que me apartara para permitirle el paso. Al cerrar la puerta, le expreso alegra por haber decidido encontrarse conmigo. Su tono era delicado y precavido, como si estuviera plenamente consciente de la seriedad del momento. Al expresar mi alegra, responde intentando disimular la inseguridad en mi voz, sin tener claro cuál es el siguiente paso a seguir. Vector se aproxima a M y pude percibir en sus ojos la misma intensidad que bulla en mi ser. Los dos ramos conscientes de que las restricciones que tratamos de fijar ya no tengan validez. Julia, ¿comprendes que esto va me sol de una simple equivocación?, murmura al acercarse. Existe una conexión genuina entre nosotros. No logro contestar. Mi corazón palpitaba con intensidad, incapaz de contenerme por más tiempo. Poco después, él se acerca tanto que, sin darme cuenta, nuevamente se juntaron nuestros labios. En esta ocasión, no fue fortuito ni vacilante, sino firme, intenso, y en mi interior ya no exista oposición. Dej que él me llevara, lo que me lleva a olvidar todo en ese momento. Nuestros dedos se desplazaban de forma automática, como si tuvieran una conciencia innata de su tarea. En ese instante, guardamos silencio absoluto,
y nos sumergimos en un profundo mutismo. En ese momento, la totalidad de la existencia se esfumó. Nos encontrábamos en esa etapa a la que nos había llevado este juego imprevisible. Cada roce de Vector, todas sus miradas, me brindaban lo que llevaba tiempo sin hallar en mi vínculo con Martin. Se trataba de libertad, un torbellino de sentimientos, una vitalidad que había extraviado hace tiempo. Finalizamos en la cama, y ya no puedo discernir entre lo correcto y lo incorrecto. En aquel instante, todo marchaba de manera favorable. Decidí experimentar todas las emociones que había estado conteniendo por mucho tiempo. No se trata únicamente de un contacto físico, sino de una sensación de libertad que no había experimentado en mi relación matrimonial. Aunque era consciente del sufrimiento que vendrá meses tarde, me deleité en ese instante. Después de que todo hubo concluido, estábamos acostados uno al lado del otro, respirando con esfuerzo, y me di cuenta de que ya no había marcha atrás. La realidad cruda y despiadada regres, junto con el mundo, que se extenda més sol de esa habitación. ¿Cuál ser nuestro próximo paso? Interrogó interrumpiendo la quietud. Vector se volvía en mi dirección. A pesar de su expresión seria, en sus ojos no se reflejaba ni temor ni remordimiento. Julia, no tengo certeza, murmuró. Pero hay algo que tengo claro. No lamento ninguno de los instantes que comparto contigo. Las expresiones que utilicé despertaron en M un torbellino de sentimientos opuestos. Me senta confundido ante la situación y no sabía cuál era la mejor forma de responder. Los pensamientos acerca de Martin, de nuestro matrimonio y de lo ocurrido recientemente me llenaban de angustia interna. En ese instante me di cuenta de que lo que senta por Vector no se limitaba a una mera atracción temporal. Era algo de mayor envergadura. Guardamos silencio por un extenso periodo, sumergidos en nuestras propias reflexiones. A lo largo de la semana siguiente, experimenté una continua sensación de ansiedad interna. Tras aquella velada junto a Vector, mi entorno experimentó una transformación. A pesar de que todo luca idéntico, con la misma vivienda y la misma rutina diaria, en mi interior se desencadenaba una tormenta, senta una culpa abrumadora que no puedo controlar, junto con un anhelo intenso de volver a experimentar esos instantes íntimos que habían sacudido mi existencia. Martin volví de su viaje laboral sin tener la menor idea. Traté de comportarme como si todo continuara igual, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cada expresión suya, cada movimiento, me causaban un dolor intenso. No puedo enfrentar su mirada sin evocar la velada junto a Vector. Cada vez que Martin me rozaba, mi cuerpo se pone argido, y él se daba cuenta. ¿Cuál es el problema, Julia? Durante el desayuno de una mañana me hizo una pregunta. Desde mi regreso, he percibido un cambio en ti. Me resulta imposible sostenerle la mirada. Mis manos se cerraron con fuerza mientras diriga mi mirada hacia la taza de café que reposaba delante de mí. Martin, todo se encuentra en orden. Contesté intentando transmitir calma, explicando que he estado muy ocupada con mis responsabilidades laborales. Sin embargo, se dio cuenta de que detrás de esas expresiones se esconda algo adicional. Frunciendo el ceño, decidí no seguir adelante con la charla. No obstante, cada aumentaba su falta de confianza. En sus ojos lo notaba. Comenzaba a detallar minuciosamente cada uno de mis gestos, como si estuviera tratando de averiguar la verdadera situación. Sin embargo, no me era posible ni deseaba revelarle la verdad. No tuve el coraje necesario para revelar mi deslealtad, a pesar de ser consciente de que deba informarle. Mientras tanto, Vector continuaba mandóme mensajes. Cada uno de ellos saca que mi corazón latiera se repido, aunque procuraba contestar de forma distante y concisa.
En mi interior se libraba una lucha continua. A pesar de ser consciente de la necesidad de romper toda comunicación con él, le resultaba imposible hacerlo. Ansiaba reencontrarme con él, sentir su contacto una vez MS, una fuerza abrumadora que avivaba la batalla en mi interior. No lograba disculparme por mis acciones. Sin embargo, tampoco pude sacar a Vector de mi mente. Esa noche, Marten se quedó trabajando hasta tarde de nuevo, mientras yo me encontraba en la cocina, absorta en mis reflexiones. Mi celular se sacudí y en la pantalla surge un mensaje de Vector. Necesitamos tener una conversación, Julia. Me resulta imposible continuar de esta manera. El SM bolo del asterisco. Esas palabras me afectaron profundamente. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. No era posible continuar de esa forma. Sin embargo, en vez de contestarle, me puse de pie de la mesa y guardé el celular en el bolsillo. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. El sufrimiento causado por la deslealtad me consuma internamente, volviéndose insostenible mantener esta dualidad en mi vida. Al regresar, Marten me encontraba en la sala, intentando organizar mis ideas. Observa mi condición y se aproxima a mí, tomando asiento a mi lado. Julia, ¿cuál es la situación entre nosotros? Me parece que te has alejado un poco. Percibo que ha habido un cambio en nuestra relación. La preocupación se reflejaba en su voz, lo que hace que mi sentimiento de culpa creciera. No puedo continuar ocultando meses en peca llorar y tap mi rostro con las manos, sin poder controlar la tristeza que senta. Martin, no tengo idea de cómo ocurrí esta situación. Empeca a balbucear. Cometo un error que no era apropiado. He sido desleal contigo. Permanecí sin moverse. Su semblante palidecí. Y experimenté cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Finalmente, mis palabras salieron a la luz, marcando un punto sin posibilidad de retorno. ¿Qué es lo que estás expresando? Con una lentitud notable, su voz temblaba por la incredulidad que senta. Resultaba imposible continuar manteniendo en secreto la realidad. Le he comunicado toda la información. Las reuniones que tuvimos con Vector, nos fuimos acercando poco a poco. Y esa noche que James podrá borrar de mi memoria. Marten prestaba atención en completo silencio mientras yo hablaba. Mostraba un semblante inexpresivo, carente de sentimientos. Observaba que cada palabra lo adentraba más en sus propios pensamientos, comprendiendo que nuestra relación matrimonial estaba deteriorada. Al concluir, un profundo silencio invadí la habitación. Marten permanece inmóvil, sentado y con la mirada fija en un solo lugar. Mostraba una mirada sin expresión, y su rostro no reflejaba emoción alguna. Incapaz de hacerlo, finalmente murmuró suavemente, antes de ponerse de pie desde el sofá. Es increíble lo que has hecho. Lo has arruinado todo. Empieza a deambular de un lado a otro, como si estuviera incapaz de hallar un sitio donde detenerse, y sus manos se sacudan. Quería expresar algo, tratar de encontrar una explicación, aunque era consciente de que no existan palabras capaces de solucionar lo ocurrido. Es imposible continuar compartiendo el mismo espacio contigo, Julia. Expresé con determinación y un tono de voz glido. Es imposible borrar ese recuerdo de mi mente. No puedo concederte mi perdón. Marten abandonó la casa después de pronunciar esas palabras, dejándome sola en un silencio abrumador. Permanecí sentada en el mismo sitio, experimentando si la dura realidad me oprima. En un abrir y cerrar de ojos, había quedado sin nada. Anhelo el perdón de mi esposo y de mis seres queridos. Esa noche, Marten no volví. Mi deslealtad marca el desenlace de nuestra unión conyugal, y era consciente de que las cosas nunca recuperaran su estado anterior. Tras la marcha de Marten, la casa quedó envuelta en un silencio abrumador que parece absorberme por entero. Permanece en el sofá,
sin tener claro qué acción tomar. En mi interior, todo luca desolado, como si alguien hubiera arrebatado todas mis sensaciones, dejando únicamente la tristeza. Un dolor callado pero destructivo. Marten no volví ni durante la noche ni en el día siguiente. Había partido y tenía la certeza de que no deseara encontrarse conmigo de nuevo. Al tercer día de su marcha, traté de comunicarme con él, pero su móvil estaba fuera de servicio. Le mandé varios mensajes que nunca fueron abiertos. Comprenda que Marten deseaba desaparecer por completo de mi existencia, lo cual parta mi corazón en fragmentos. Aunque el sufrimiento era intenso y la deslealtad estaba presente, en mi interior persista la ilusión de que quizás existiera la posibilidad de solucionar la situación. Cada día que pasaba sin recibir su respuesta era como otro golpe a la esperanza que mantenía viva. Durante ese tiempo, Vector no cesaba en sus intentos por comunicarse conmigo. A pesar de la insistencia de sus mensajes, yo decida no prestarles atención. Tras descubrir la verdad, Marn me hizo sentir un profundo vacío, experimentando sentimientos de culpa tanto hacia él como hacia mí misma. Decidí poner fin a mi relación con Vector, a pesar de los sentimientos que todavía albergaba en mi corazón. Había arruinado mi matrimonio con mi deslealtad y no deseaba causar daño a otras personas. Tras varios días, opté por reunirme con Vector para dar por concluido este asunto. Estamos en la residencia de usted. Al llegar, su semblante mostraba optimismo, como si todavía tuviera fe en la posibilidad de una conexión entre nosotros. Sin embargo, en mi interior solo resida un sentimiento de culpabilidad. Expreso agradecimiento por mi presencia en voz suave al aproximarse hacia donde yo estaba. Intentaba comprender mis pensamientos a través de la intensa mirada que me diriga. Asén sin cruzar mi mirada con la suya. Vector, he venido a poner fin a todo. Express, reuniendo la valenta necesaria para hablar. Ya no puedo continuar con esto. He arruinado mi matrimonio y requiero un periodo para solucionar mi situación personal. No puedo seguir a tu lado, siendo consciente de que todo esto se debe a mi deslealtad. Retrocedí un paso. Una mueca de desilusión y sufrimiento se apoderó de su semblante. Inquirí en tono bajo si deseaba concluirlo todo, como si no pudiera creer lo que oa. ¿Después de todo lo que sucede entre nosotros dos? Contesta afirmativamente, esforzándome por controlar mis sentimientos. Es imposible continuar engándome a mí misma ni a los dems. ¿Vector? Esto no se trata únicamente de un error. ¿Qué acto de deslealtad? Es imposible para M convivir con esa situación. Es imposible para M seguir adelante con nuestra relación al ser consciente del perjuicio que le he ocasionado a Martin. Fue un error total. Una expresión de desesperanza invadí sus ojos. Sin pronunciar palabra alguna, guardamos silencio. Un momento de quietud que se extenda sin fin. Era evidente que él no deseaba que me marchara. Para él nuestra relación tenía un valor significativo. Sin embargo, era imposible continuar con esa farsa. Murmuró un pern Vector mientras me giraba en dirección a la puerta. Al abandonar su hogar, la sensación de tranquilidad dio paso de repente a un profundo vacío. Era consciente de haber elegido correctamente, aunque comprenda que se encontraba totalmente sola en ese momento. Marn ya no regresara a mi lado, y mi conexión con Vector se había perdido de forma definitiva. Al día siguiente, Marn volvió a su hogar, pero no con intenciones de entablar una conversación. Acudí para recoger sus pertenencias. Traté de entablar una conversación con él. A pesar de mi solicitud de entablar una charla, sus ojos se mantuvieron lívidos y desinteresados. Sin emitir sonido alguno, simplemente guarda sus cosas y se encamina hacia la salida. En el instante en que llega al umbral, se detuvo brevemente, sin dirigirme la mirada. Planeo solicitar el divorcio. No deseo recibir noticias tuyas de nuevo. Las palabras me impactaron profundamente.
como si fueran una cuchillada. Era consciente de que había perdido todo. Sin embargo, fue extremadamente doloroso escucharlo de su propia voz. Me falta la determinación necesaria para expresarle algo. Cuando se marchó, en ese instante me di cuenta de que nuestra unión matrimonial había llegado a su conclusión definitiva. Ya no era la misma mujer que sola ser. Tras ese momento, todo en mi vida pareca haber quedado congelado. Cada amanecer, al despertar, experimentaba como la sensación de dolor se propagaba en mi interior, como una marea callada y constante. Cada vez que recordaba a Martin o pensaba en lo que solamos ser, senta un profundo dolor que me estremeca. Había sido descuidado y la responsabilidad recae únicamente en M. Vector trató de comunicarse nuevamente, pero ya no estaba disponible para contestar. Era consciente de que seguir con nuestra relación no me traera felicidad, sino que solo acrecentara mi sentimiento de culpa, algo que él mismo comprendí poco después. Después de que Martin retirara sus pertenencias, Vector cesó de comunicarse por escrito. Se percató de que nuestra relación no tenía perspectivas a largo plazo. En este momento me encuentro sola en el hogar que compartamos, percibiéndolo como desolado y glido. Este hogar, antes repleto de ilusiones acerca de lo que vendrá, se había transformado en el sitio donde todo llegaba a su fin. Mis acciones me condujeron a este punto, arruinando mi vida y la de las personas que quiera. Semanas transcurrieron, y el silencio que invada la casa desde que Martin se fue se integra a mi nueva rutina. Todas las mañanas, al despertar en la cama, observaba el espacio desocupado donde sola descansar mi marido, y me daba cuenta de que ahora me encontraba sin compás. La sensación de estar solo me rodeaba como una densa niebla, y con el transcurrir de los días, pareca sumergirme cada vez más en esa profunda desesperación. Fracasaban mis esfuerzos por reconstruir mi vida. La razón de estar aquí se desvaneca, y ya no tenga la energa para continuar la batalla. Poco tiempo después de abandonar el hogar, Martin inicia el proceso de divorcio. Los papeles arribaron por correspondencia, distantes y formales, como un aviso de que todo lo que cree inmutable había sido aniquilado. Tomo asiento en la mesa de la cocina con los documentos en la mano, experimentando si algo en mi interior se desaca. Las lágrimas brotaron sin poder ser detenidas al comprender que todo llegaba a su conclusión. El final de nuestra relación, de nuestras ilusiones compartidas, de la vida que soamos juntos. Acepto los documentos sin cuestionar nada. Martin tenía total libertad para llevarse lo que le apeteciera. Tras todas mis acciones, careca de la autoridad tica para discutir sobre cualquier asunto. Tal como era de prever, Vector también se fue alejando de mi dada. Después de terminar, en los primeros días, él intentaba comunicarse, pero al recibir solo silencio como respuesta, comprendí que nuestra relación no iba a continuar. Con el transcurso de los días, sus comunicaciones se hicieron más escasas, hasta que cesaron por completo. Era consciente de que su atracción hacia M se había originado en la intensidad de nuestros momentos juntos. Sin embargo, al extinguirse esa intensidad, ya no tenemos puntos de conexión. Cuando me encuentro sin compás, empecé a comprender lo poco que había valorado mi alegra junto a Martin. Pensaba que nuestra conexión había desaparecido desde hace tiempo, que mereca algo mejor y que mi interés por Vector podrá significar un cambio. Pero me equivoco. Cometo un grave error que arruina tanto mi vida como la de Martin. Opto por las emociones pasajeras en vez de pelear por lo auténtico. Transcurran los días de forma montona. Había dejado de trabajar en el campo del diseo. Ya no encontraba satisfacción en mi trabajo. Las noches se hacan interminablemente extensas. En una casa sin ocupantes,
Me sentaba rodeado de memorias, y cada parte del lugar me haca revivir lo que ya no tena. Aquella ubicación que sola ser nuestro hogar, en la actualidad se transforma en una cárcel, repleta nicamente de sufrimiento y remordimiento. De vez en cuando, sola pasear por la calle y pasar junto a la residencia de Vector. Sin embargo, nunca me paraba. Ya no coincidamos en nuestros caminos. Es probable que él también entendiera que nuestro pasado careca de significado ni perspectivas. Mis das se convirtieron en una película sin color, sin la alegra de los tonos vibrantes, y cada movimiento me hace revivir mi equivocación. Había imaginado en algún momento una existencia distinta, colmada de emociones renovadas y la sensación de plenitud. Sin embargo, en este momento, solo experimento un profundo vacío y la dolorosa conciencia de que fui yo mismo quien arruinó mi felicidad. Era yo quien generaba todo mi dolor. Finalmente, logro entender una verdad sencilla. La alegra no se limita a breves destellos de pasión y emoción. No resulta novedoso ni apasionante. Los instantes breves que creamos junto a quienes nos rodean son muy significativos. Decid no darle importancia a eso. En vez de dedicarme a preservar mi matrimonio, sucumba a una pasión pasajera, lo cual resulta en mi completa ruina. En ese momento, me encontraba sola y tendrá que enfrentar esa realidad, cargar con la certeza de que fui la responsable de arruinar mi propia existencia. Marden cruzaba mi mente con frecuencia. Recordaba los momentos especiales que compartimos, que planeamos juntos lo que vendrá, y su sonrisa al escuchar mis ilusiones. Cada vez experimentaba un dolor insoportable, ya que esos recuerdos eran el único vestigio que conservaba de nuestra existencia compartida. Destruyó todo con mi traición, pero tomo una decisión y ahora debo afrontar las repercusiones. Si me permitieran brindar una recomendación, mencionar únicamente un aspecto. Eviten cometer los mismos errores que yo. Eviten que los sentimientos momentáneos arruinen lo que han edificado a lo largo de tanto tiempo, ya que un simple desacierto podrá poner fin a todo aquello que apreciaban. En este momento, lo único que tengo presente es el silencio y la tristeza que me acompañan a diario.